El día de hoy vamos a tratar los procesos del metabolismo celular. Nos vamos a concentrar en descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Nos vamos a concentrar específicamente en los procesos que ocurren a nivel de la mitocondria. Ahí es donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Aquí tenemos el tercer evento, que es la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones ocurre en la membrana interna mitocondrial. Ahí es donde vamos a encontrar los complejos proteicos. Hablamos del complejo 1, 2, 3 y 4. El complejo 1, el NAD deshidrogenasa. Vamos a tener complejo 2, succinato deshidrogenasa. El complejo 3, citocromo BC1. Complejo 4, citocromo oxidasa. Aparte de estos complejos proteicos, vamos a tener también la ubiquinona o la coenzima Q, que es un transportador lipídico, un terpeno específicamente, y vamos a tener el citocromo C, que es una proteína periférica. En la cadena transportadora de electrones, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que ocurre es que el NAD y el FADH2 entregan los electrones y el complejo 1, complejo 3 y complejo 4 bombean protones hacia el espacio intermembrana para crear un gradiente, que este gradiente es la energía necesaria para poder generar la formación de ATP. Ahora vamos a revisar particularidades importantes de cada uno de los complejos. Tenemos que el complejo 1 es el NAD deshidrogenasa. Vamos a tener mononucleótido de flavina, hierro y azufre, que son ferroproteínas noémicas. Algo importante también, este complejo 1 lo que hace básicamente es que bombea protones. ¿Cuántos protones bombea? Bombea 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El complejo 1 recibe los electrones del NADH. El complejo 1 tiene inhibidores importantes. Este complejo puede ser inhibido por rotenona y amitral. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay altas concentraciones de rotenona y amitral, nosotros vamos a tener que el complejo 1 no tiene la capacidad de recibir los electrones del NADH. Miren que aquí tenemos el NADH, se reciben los electrones y una vez se reciben los electrones, este complejo tiene la capacidad de bombear protones. Desde la matriz, vean la dirección, vamos a tener aquí la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El complejo 2, el complejo succinato deshidrogenasa, lo que hace es recibir los electrones del succinato. Vamos a tener algo importante. Este tiene algo particular y es que este complejo no bombea protones. La función básicamente, transferencia de electrones del succinato a la coenzima Q. Esta coenzima Q que dijimos que es el terpeno. Entonces vamos a tener esta coenzima Q, es importantísima porque es la que va a estar movilizando, vean acá, la coenzima Q moviliza electrones básicamente desde complejo 1 al 3 y desde complejo 2 al 3. Eso es lo que ella está haciendo. Ahora bien, este complejo succinato deshidrogenasa también va a tener inhibidor importante. Dentro de los inhibidores importantes tenemos el malonato. Si hay altas concentraciones de malonato, va a haber un bloqueo importante de este succinato deshidrogenasa. El complejo 3, complejo citocromo BC1, son proteínas transportadoras de electrones que contienen grupo prostético hemo. Y en la cara externa que vamos a tener, en la cara externa vamos a tener lo que es la proteína periférica,
que es la citocromo C. Esa es la que vamos a tener en la cara externa. ¿Qué otra cosa importante vamos a tener? Este complejo puede ser inhibido por antimicina A. Entonces vean acá, aquí tenemos el complejo citocromos, aquí tenemos el inhibidor es antimicina, y aquí tenemos la proteína periférica citocromo C. ¿Cuál es la función del complejo? Transferir los electrones de la coenzima Q reducida al citocromo C, para que estos se sigan movilizando a través de la cadena transportadora de electrones. Este complejo, el complejo 3, él también, al igual que el primero, bombea protones desde la matriz mitocondrial y va a bombear 4 desde la matriz mitocondrial hacia espacio intermembrana. Entonces, moviliza los electrones en la misma dirección que el complejo 1. Recuerden que el complejo 2 no bombea protones. El complejo 4 o complejo citocromo oxidasa, ahí es donde va a ocurrir la formación de agua. El agua es la forma reducida del oxígeno. En la mitocondria vamos a tener que el oxígeno es el aceptor final de electrones, ya que es un ambiente aerobio. Entonces vean lo que vamos a tener acá. Vamos a tener el complejo 4, citocromo oxidasa. El complejo citocromo oxidasa va a estar bombeando protones, bombea protones también en la dirección de bombeo, bombea protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, igual que el 1 y el 3. Algo importantísimo, ven aquí, la formación de agua. Vamos a tener inhibidores también. Aquí vamos a mencionar 3 inhibidores de importancia. El monóxido de carbono. Vamos a tener también lo que es la sida y el cianuro. Estos son los inhibidores más importantes a nivel de lo que es el complejo citocromo oxidasa. En esta imagen lo que podemos ver son las relaciones energéticas a medida que se va avanzando en la cadena transportadora de electrones hasta llegar al complejo 4 para la formación de agua. Al final de la cadena de electrones, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener agua, voy a tener NAD+, y voy a tener FAD+. Ya mis coenzimas reducidas están descargadas, por así decirlo, entonces me van a quedar coenzimas oxidadas. Eso es lo que yo voy a tener. Vea que cuando usted llega al complejo 4 no va a obtener ATP, lo que obtiene es agua específicamente. Ahora bien, en esta imagen podemos ver todo lo que es la membrana interna mitocondrial. Veanla acá, la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Complejo 1, complejo 2, coenzima Q, complejo 3, proteína periférica y el complejo 4 para la formación de agua. Ahora bien, estos complejos, el complejo 1, 3 y 4, con el bombeo de protones, que me permitieron que en el espacio intermembrana haya mayor concentración de protones con respecto a la matriz mitocondrial. Acá vamos a tener una concentración de protones baja, mientras en el espacio intermembrana una concentración de protones alta. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir básicamente para llevar a cabo lo que es la fosforilación oxidativa, que la fosforilación oxidativa no es más que la formación de ATP. Mediante una enzima, vean acá, vamos a tener la ATP sintetasa. En algunos libros esto se conoce como el complejo 5, sin embargo vamos a hablar de la ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa también podemos decir es una bomba tipo F, que son aquellas que bombean protones específicamente. Ella va a tener una porción F sub O y una porción F sub 1. Esta F sub O va a ser el canal de bombeo de protones. Vean que la dirección de bombeo de protones de la bomba es totalmente diferente. Vean que la dirección de bombeo va a ser retornar, básicamente ella lo que hace es que retorna los protones hacia la matriz mitocondrial. Ahora bien, en esta imagen podemos ver la movilización de los electrones provenientes del NADH. Entonces vean aquí tenemos el complejo 1,
los electrones del NADH se sueltan, es recibido por el complejo. Una vez recibe los electrones, bombea protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, 4 protones específicamente. Los electrones son entregados a la coenzima Q. La coenzima Q, al ser un componente lipídico, un terpeno, se moviliza y entrega estos electrones al complejo 3. El complejo 3 bombea protones en la misma dirección que el 1. El complejo 3 le entrega los electrones al citocromo C y el citocromo C al complejo 4. En el complejo 4 tenemos la formación de agua y el bombeo de protones también hacia el espacio intermembrana. Vean que al final yo voy a tener la bomba tipo F, que es la que va a estar bombeando protones para poder generar ATP. A partir del FADH2, vean acá, tenemos el succinato, le entrega al FADH2 los electrones al complejo 2. Vea que el complejo 2 no bombea protones. Él recibe electrones, pero no bombea protones. Les entrega los electrones a la coenzima Q. La coenzima Q se los entrega al complejo 3 y el complejo 3 bombea protones. El complejo 3 al citocromo C, el citocromo C al complejo 4 y se da el bombeo de protones. Algo importante es que vean que en el complejo 4 se bombean 2 protones. ¿Por qué 2? Porque yo voy a ocupar 2 para poder formar moléculas de agua. Y al final, vean acá, tengo la bomba, que es la que voy a utilizar para formar ATP. Llegamos al cuarto proceso, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es síntesis de ATP. Síntesis de ATP mediante la bomba tipo F, la bomba tipo F o la ATP sintetasa o sintasa vamos a tener, o en algunos libros también aparece como el complejo 5. Ahora bien, para poder llevar a cabo lo que es la fosforilación oxidativa, yo tengo un gradiente de protones y una fuerza protón motriz. Entonces, ¿esto qué es? Recuerden que nosotros hablamos de que el complejo 1, el 3 y el 4 bombean protones. Esta es mi membrana interna, membrana externa de la mitocondria. Aquí yo tengo la matriz y aquí tengo el espacio intermembrana. Recuerden que los complejos bombeaban protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Yo voy a tener un gradiente de protones importantes, una diferencia en la concentración de protones, que estos protones son necesarios para poder llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Estos son requeridos para el funcionamiento de la bomba de la ATP sintasa. Entonces, súper importante, eso es uno de los factores determinantes para poder llevar a cabo lo que es la fosforilación oxidativa. Algo importante, ¿qué me puede intervenir en la generación de este gradiente de protones? Nosotros podemos tener desacoplantes de membrana, desacoplantes de la membrana interna. Un desacoplante no es más que una molécula que crea poros. Entonces, este desacoplante lo que hace es abre poros. Y si abre poros en la membrana interna, vamos a tener que se pierde o no permite, impide la formación del gradiente. Un desacoplante de importancia y mejor conocido es el dinitroferol. Entonces, nosotros podemos tener NADH, podemos tener FADH2, podemos llevar a cabo la cadena transportadora de electrones, cada uno de los complejos funcionando, pero si hay altas concentraciones de dinitroferol no se va a crear ese gradiente de protones y por ende no vamos a tener esta fuerza necesaria para poder llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Aquí tenemos la ATP sintasa o ATP sintetasa. El ATP sintasa o ATP sintetasa lo que hace es que trasloca o retorna los protones
desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. ¿Cómo lleva a cabo este proceso? Lo que vamos a tener básicamente es que la bomba va a tener un canal F(O) y va a tener una porción F(1). El canal F(O), este canal de importancia, convierte la fuerza protón motriz. ¿Cuál es la fuerza protón motriz? La fuerza protón motriz es los protones almacenados en el espacio intermembrana. Esto lo convierte en fuerza rotatoria. Entonces vean acá, nosotros tenemos el espacio intermembrana, veanlo aquí, espacio intermembrana, y el bombeo, vean aquí, el bombeo de protones va a ser hacia la matriz mitocondrial. Aquí yo tengo un complejo transportador de electrones, vean acá, y este bombea desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Entonces, la bomba bombea protones en sentido contrario al complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Este canal va a tener un inhibidor, bueno, no va a tener, puede presentar un inhibidor del canal. El inhibidor del canal es la oligomicina. Es decir, usted puede tener todo el gradiente de protones generado, formado, que si hay alta concentración de oligomicina, que vamos a tener, si hay alta concentración de oligomicina, la bomba no puede funcionar. ¿Por qué? Porque el canal no va a poder convertir esa fuerza protón motriz en fuerza rotatoria y por ende no se va a generar el ATP. Vean que el ATP se genera en la subunidad F(1) y necesitamos de ADP y fosfatos inorgánicos para poder formar la molécula de ATP. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros convertimos al final los NAD y los FAT en energía en forma de ATP? Recuerden que nosotros teníamos glicólisis, descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs dentro de los procesos que me generaban NADH y FADH2. Entonces, en glucólisis yo tenía 2 NADHs, descarboxilación 2 NADHs, ciclo de Krebs 6 NADHs, era 10 NADHs en total y 2 FADH2. Ahora bien, un NADH que entra al acarreador de electrones, es decir, a la cadena transportadora de electrones, y llega a fosforilación oxidativa, un NADH me va a rendir a mí 2.5 moléculas de ATP. Y un FADH2 me va a rendir una molécula, 1.5 moléculas de ATP. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Ahora bien, entonces, la glucólisis teníamos 2 por 2.5, vamos a tener 5 moléculas de ATP, descarboxilación del piruvato, 5 moléculas de ATP, ciclo de Krebs, los NAD me generan 15 ATP, mientras que el FAT 3 ATP, para un total de 28 ATP. Estos 28 ATPs son por fosforilación oxidativa. Una molécula de glucosa que alcanza el metabolismo total me va a generar a mí 28 moléculas de ATP por fosforilación oxidativa, o bien también podríamos decir a partir de coenzimas reducidas. Cuando hablamos a partir de coenzimas reducidas, tenemos que tener claro que estas llegaron a la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa respectivamente. Ahora bien, ¿cuál es el balance energético de una molécula de glucosa? El balance energético de una molécula de glucosa, nosotros teníamos 2 ATPs de la glucólisis y 2 ATP del ciclo de Krebs, estos por fosforilación a nivel de sustrato, o también conocidos como los ATP directos. Cadena transportadora y fosforilación oxidativa, 28 moléculas de ATP para un total de 32 moléculas de ATP. Hay algo importante en el libro, en los libros, vienen de 31 a 29.5. ¿Esto por qué? Básicamente porque hay un gasto energético en la movilización de estos NADHs de la glucólisis. Se producen en el citosol para incorporarlos a nivel
de la mitocondria. Entonces vamos a tener siempre un rango 29.5 a 31 o 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Cuáles son los productos finales del catabolismo de la glucosa? Nosotros empezamos con una molécula de glucosa, entonces no solamente son ATPs. Nosotros vamos a tener de 29.5 a 32 ATPs más 6 moléculas de agua. Esta agua, ¿dónde se formó? Se formó en el complejo 5 de la cadena transportadora de electrones, más 6 moléculas de dióxido de carbono. Estas moléculas de dióxido de carbono, recuerden que 2 vienen de la descarboxilación del piruvato, ahí fue donde se formaron, y 4 se formaron en el ciclo de Krebs. Esto sería todo. Gracias por su atención.